Y aquí seguimos, señores, con el contenido de República de la Verdad. Me encanta cuando vienen a hablar ahora de las mujeres y sobre todo de la salud de las mujeres. Hoy es jueves, estamos a mitad prácticamente o antesala del fin de semana, así que las informaciones que en este momento va a ofrecer el profesor Jacobo Moquete son muy interesantes. Maestro, miren, deme el puño, así. Buenas tardes y bienvenido a República de la Verdad. Sí, buenas tardes, Patricia. Muchísimas gracias. Para mí es un honor realmente que ustedes me hayan abierto la puerta a este prestigioso programa. No lo digo realmente por un cliché, no, de verdad. Yo a las 5 de la tarde, esté haciendo lo que esté haciendo, tengo ahí en Q el canal 27. El canal 27 para ver tu programa, porque eres muy objetiva y además una figura fresca, joven, que hace falta. Pero mira, después yo no quepo por esa puerta, ya nos diga, que después no me aguanto yo misma. De verdad que gracias por ese apoyo. Y mire, vamos a aprovecharle, a sacar el jugo, porque usted sabe que en el país nosotros, yo lo digo, hablo por mí, somos a veces muy haraganes. ¿En qué sentido? Uno quiere hacer ejercicio, pero siempre hay una excusa. Siempre hay algo, entonces yo quiero que usted de paso, de entrada, nos diga por qué es importante la educación física. Sí, bueno, antes de contestar tu pregunta, quiero también desmontar un mito que hay, un tabú en la sociedad. ¿Un tabú? Sí, con respecto a que cuando uno va a hablar de educación física, siempre tiene que ir a un programa deportivo. Y entonces hoy tú estás desmontando ese mito, ese tabú realmente de que no es así. Para que hablar de educación física es hablar de salud. No hay nada más aliado que vaya de la mano que la educación física y la salud. Por eso la educación física es tan importante en la población y en el desarrollo inclusive de un país. Porque si no hay inversión en educación física en las escuelas para promover una cultura del ejercicio físico no deportivo, porque también ese es otro tabú. Se cree que los profesores de educación física solamente desarrollamos talentos deportivos y eso también hay que desmontarlo. Y además, yo soy de las que piensa, eso es un tabú, una creencia que yo sé que está mal, pero que la educación física nada más es como para la escuela. La educación física es para cuando usted está en la básica, el bachiller y una materia en la universidad. Bueno, una de los objetivos realmente de los profesores de educación física debe ser promover el ejercicio físico a través de la escuela. Por ejemplo, la maestra de español promueve la lectura en la escuela. La maestra de historia promueve lo que es el conocimiento de la memoria histórica y así sucesivamente. El profesor de educación física tiene la responsabilidad entonces de promover la cultura física, el ejercicio físico, aún después que el alumno y la alumna hayan pasado de la escuela. Mi profesor no lo logró. ¿No? No lo logró. Bueno, ya eso cada uno realmente es responsable de lo que pueda hacer en su vida diaria, pero hay que sacar siempre, claro, hay que sacar siempre, cada día, por lo menos 3 veces a la semana, un momento, aunque sea de media hora, para caminar. No hay que, regularmente la gente va a los gimnasios, no es necesario eso tampoco. No, eso es otro error. ¿Y cómo? Y entonces, porque el gimnasio... Porque es que uno no tiene la voluntad, uno en su casa, tú puedes tomar una cuerda para saltar, pero de que la agarras, de inmediato prendes el televisor y ahí como que ya se te olvida la cuerda. No, porque tú tienes que crear el espacio, por ejemplo, en tu casa, o irte al mirador, o irte a un parque próximo, buscar 2 o 3 personas que te acompañen, porque hacer ejercicio físico implica también la sociabilización. Entonces, cuando tú vas con 2 o 3 personas que te acompañan, van a caminar, van a correr, no es lo mismo que tú lo hagas individualmente, que te cansas, te aburres, ¿entiendes? Sí. Entonces, el profesor de educación física, su responsabilidad es promover el ejercicio físico más allá de la escuela, pero eso viene de la mano de que el Estado, sea cualquier Estado del mundo, tiene que promover, apoyar la educación física
en la escuela con la formación de los profesores, con los recursos didácticos necesarios. Y a propósito de que usted menciona el Estado, por ejemplo, tenemos una institución que se llama INEFI, sí, que si no me equivoco es Instituto Nacional de Educación Física, si no me equivoco. Sí, así mismo es. Me gustaría usted como maestro me diera su evaluación, su parecer sobre la inversión, los esfuerzos, las políticas públicas que realiza el Estado para promover la educación física. ¿Cómo usted califica Bueno, eso? Mira, desde la creación del INEFI en el año 1998, a través de una ley, porque antes era Dirección General de Educación Física, y luego entonces pasa a ser Instituto Nacional de Educación Física, en el 2012 específicamente. Luego, entonces, el INEFI lamentablemente solamente ha servido en este país como un botín realmente para las personas que han estado ahí. Te estoy hablando de esto. ¿Es serio, profesor? Sí, yo lo he denunciado muchas veces, a veces en artículos en el periódico, en el programa de Nuria Piera, por ejemplo, donde se ha desvinculado prácticamente lo que es la función del INEFI e ir allí entonces a dirigir y sacar provecho de esa institución. Me explico. Lo que ha dañado esa institución es que han sido los directores ejecutivos, con ligeras excepciones realmente, no son del área de educación física. Son puestos ahí que son políticos, y entonces ahí viene lo que se llama no hay una visión, la corrupción. No hay un plan, no hay un organigrama para lograr un objetivo. Sí, todo eso existe, pero no se lleva a cabo. Porque el objetivo es cobrar. Bueno, abultar nómina. Abultar nómina, se hacían eventos, inclusive fantasmas, juegos. Lo último fue que hicieron unos Juegos Nacionales Escolares en el año pasado, 2019 me parece, donde esos Juegos Escolares increíblemente costaron a nosotros, cuando digo a nosotros, al país, 77 millones de pesos. ¿Cuánto? 77 millones de pesos. Ahí estaba dirigiendo el señor Jorge Minaya. El cual nosotros denunciamos como una persona que vino del Ministerio de la Juventud. Ahí hizo y deshizo, ahí también, eso está grabado. Yo vi el álbum de la corrupción. Exactamente. Entonces, lo pasan al INEFI como, tú sabes, dentro de la piñata del Estado, y entonces ahí ese señor acabó. O sea que para usted fue hacer daño solamente. Hacer daño en el sentido de que realmente no cumplió con las expectativas, porque él no es profesor de educación física. Entonces, cuando tú no tienes conocimiento de causa de una actividad, es lo mismo, por ejemplo, que ustedes, los periodistas, que le pongan a una persona que es ingeniero, por ejemplo, a dirigir el colegio de periodistas, no sabe de eso. Bueno, pero eso pasó en el INAPA ahora mismo y no ha pasado nada. Sí, porque realmente es una cultura política que hace que eso suceda. O sea, mientras aquí no se despolitice realmente los puestos, que para mí es imposible. Buen punto. Realmente no va a seguir pasando ese tipo de cosas. Entonces el INEFI en su cuerpo, en su práctica, en su propuesta como Dirección de Educación Física es bellísimo, pero cuando van a la práctica realmente ha sido infuncional, ha sido un organismo que realmente lo que ha hecho es como decimos, un elefante blanco dentro de la estructura de la educación dominicana. Me encantaría saber, saliendo de este tema y para que eduquemos un poquito, ¿por qué? Yo quiero saber por qué es que es importante la educación física, qué es lo que hace en nuestro organismo, desde cuándo debemos practicarla. Son muchas cosas. Sí. Cuéntanos. Sí, como te decía, la educación física es importante, debe practicarse desde las primeras edades, desde el párvulo, como dicen, de la edad de 0 a 6 años, es la principal porque ahí se va a desarrollar lo que es la psicomotricidad de la persona.
de ahí va a depender tu forma de caminar, ahí se desarrollan actitudes como lo es el equilibrio, la fuerza, la coordinación. Tú ves, por ejemplo, mucha gente caminando y ves que tienen descoordinación en sus movimientos y es porque no han recibido una educación física realmente de calidad en los primeros 6 años. Luego, entonces, en primaria ya se va a consolidar realmente esas actitudes y esas capacidades físicas que la educación física desarrolla en el ser humano. No es verdad, por eso te decía al principio, que venimos aquí a desmontar esos tabúes de que la educación física es deporte. No. El deporte es un medio de la educación física para desarrollar. La gente lo asocia como que es lo mismo. Sí, en las escuelas y en los colegios, por la poca cultura física que hay en el país. Entonces, en las escuelas te dicen los niños, y hasta las maestras y las directoras o los directores, de que la asignatura, a la asignatura de educación física le dicen deporte, no educación física, como es realmente que se llama la asignatura dentro del currículum escolar. Entonces, en los primeros años es que verdaderamente se debe de desarrollar la psicomotricidad de la persona para que en años posteriores, ya en su juventud, en la adultez, haya entonces menos posibilidad de que esa persona pueda sufrir de dolores de huesos, de dolores de espalda, inclusive su posición al momento de sentarse erguido. Todo eso lo enseña la educación física, porque hay un aspecto transversal de la educación física que es la higiene y la salud. Todo eso lo enseña la educación física, bien llevada, lógicamente. ¿Entiendes? Me gustaría saber también, a veces cuando se habla de educación física, de deportes, se suele pensar mucho en hombres. Sí. ¿Las mujeres han hecho algún aporte en la educación física? Este mes, el 8 de marzo, fue el Día Internacional de la Mujer. Sí. Y yo siempre quiero saber, o sea, las mujeres siempre como que están de lado. En la educación física, ¿cuáles han sido los aportes de las mujeres? Bueno, precisamente yo estoy trabajando ese tema. ¿Usted? Sí, se llama Educación Física desde un enfoque de género, en donde estoy dando ahí algunos puntos proponiendo realmente una educación física, una pedagogía nueva de la educación física. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que a veces hay acciones de los profesores de educación física y las profesoras que alientan una masculinidad equivocada y un machismo entonces equivocado durante las acciones en sus clases. Pero detállame eso, por favor, porque eso suena muy interesante. Sí, gracias. Fíjate, por ejemplo, hay varios aspectos. El uso del lenguaje puede ser uno. A veces... ¿Lenguaje obsceno? No, no. El lenguaje en el sentido de la comparación. Por ejemplo, un profesor de educación física le dice a un varón, por ejemplo, tú no corres o tú no tienes fuerza, pareces una niña. Una mujercita. Exactamente. Entonces, el uso del lenguaje lesiona la autoestima de ese muchacho, de ese varón que culturalmente es construido con una cuestión de que el varón es el más fuerte, que el varón es el que manda. Entonces la niña que está ahí también en esa clase dice, pero ven acá, pero ¿y por qué me comparan con un varón si yo soy humanamente igual que esa persona? Entonces, el uso del lenguaje afecta realmente. Hay sexismo en la clase de educación física. Yo hice unas observaciones antes de que viniera esto de la pandemia, que cerraran todas las escuelas. Visité, para tener base, lógicamente, claro, para hablar, visité algunas escuelas y colegios del país, de la ciudad de Santo Domingo, y ahí pude observar eso que te estoy diciendo. También hay otro aspecto que es el uso del espacio. Por ejemplo, yo llegaba, no necesariamente tenía que ser durante la clase, sino en el recreo
o en los momentos libres de los muchachos, y tú podías observar que en la cancha estaban los varones siempre jugando baloncesto. Las niñas, algunas entonces estaban aisladas, jugando voleibol. El baloncesto es de varón. Exactamente, cuando las niñas se acercaban al profesor, profe, mire, nosotros queremos un espacio para nosotros también utilizar la cancha. Entonces el profesor decía, no, a ustedes le vamos a dar un espacio un poquito más allá. Entonces ahí viene lo que es también la cuestión del enfoque de género en la clase de educación física. Pero mire, de verdad que no lo había pensado desde ese punto. Sí. A veces muchos maestros lo hacen como para motivar a ese muchacho de que deja tu debilidad, porque a veces ser mujer se asocia con debilidad y no es así. Exacto. Eso entonces usted considera que debería desde el Estado, desde el Ministerio de Educación incluso, ir regulando ese tipo de lenguaje, porque ¿cuál es la propuesta final? Bueno, mira, antes de eso, si tú me permites. Por supuesto. Por ejemplo, en esta investigación que hice, un aspecto también importante de la discriminación y del comportamiento. ¿Discriminación en qué sentido y contra quién? De los profesores de educación física, inconscientemente. ¿Cómo así, profesor? Sí, porque... ¿Cómo discriminan a un profesor de educación física? No. El profesor de educación física... Discrimina inconscientemente. Si eres muy flaquito, si eres muy chiquita. No, me refiero al aspecto entre comparación entre niños y niñas en la escuela. ¿Pudiera, por favor, poner algún tipo de ejemplo? Sí. Por ejemplo, ese que te puse de mujercita. De mujercita. Pareces una niña. Exactamente. Hay un aspecto importante en términos pedagógicos, que es, por ejemplo, cuando el maestro va a poner las calificaciones en las notas para evaluar cuál ha sido el desempeño del alumno. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace que la niña se sienta mal? Fíjate, si tú eres niña, entonces el maestro te evalúa y dice, bueno, María es niña, vamos a ponerle un 70, porque asume, ¿entiendes?, de que realmente es débil, de que no puede hacer lo mismo que hacen los varones. Pedro, no, vamos a ponerle un 85, un 90, o sea, no hay objetividad. Pero usted, para enunciar ese resultado, usted ha verificado, o sea, centro por centro y ha recolectado esos datos que precisan que si son niñas tienen una calificación baja y que si son niños la tienen alta. Sí, claro que sí. Todo esto que está basado, yo te voy a dejar aquí un ejemplar de esto. Todo esto está basado en observaciones realmente objetivas. No escribo esto, lógicamente, por escribirlo. No, yo fui a los centros, revisé las calificaciones, revisé cómo el procedimiento de evaluación que hacían algunos profesores, no todos, porque hay que ser objetivo. Algunos profesores, entonces, asumían estas actitudes de poner calificaciones por sexo. Entonces, eso realmente descalifica al maestro, porque pedagógicamente no ha hecho un proceso realmente correcto. También ya tengo que hacer la pausa, pero también se daba la situación antes de que si tú eres fuerte, ya tú podías ser profesor de educación física y no pasar ni siquiera por una universidad. ¿Ha mejorado esa parte en el país? Bueno, es un buen punto. Antes, por ejemplo, yo he estado yendo a los antecedentes de la formación de los profesores de educación física en el país y una de las partes de los requisitos que había en el año 1953, por ejemplo, era que tener buena condición física y dominar algún deporte. Ahora no. Ahora es la persona que quiera hacer educación física, profesor o profesora, en las diferentes universidades que ofrecen la carrera, y no hay una evaluación realmente objetiva de las condiciones que pueda tener una persona físicamente. Solamente la hacen en términos
¿cómo te digo?, de exámenes psicológicos y esas cosas. Pero en el año, por ejemplo, que yo estudié, en el año 1983, en la Escuela de Educación Física, a nosotros nos sometieron a una prueba física para ver cuáles eran las actitudes y aptitudes que uno tenía con respecto para estudiar la carrera de Educación Física. Don Jacobo Moquete, ya. Debo obligatoriamente que concluir esta entrevista. Ala Mercado dice que ya el tiempo se agotó y de verdad que estoy muy agradecida de que usted haya elegido este espacio para presentar su investigación y sobre todo que me deje una copia de ya los resultados. Me parecen que son muy interesantes y ojalá también que esa preocupación que usted tiene en cuanto al tema del lenguaje y el enfoque de género que usted hace en materia de educación física pueda ser tomada en cuenta por las autoridades. Este programa ha llegado a su final y qué mejor final que con usted. Así que a los amigos televidentes, como siempre, les invito a seguir apoyando. Dígame. Sí, disculpa que te interrumpa. Pero rapidito, porque mire. Yo quiero dejar un mensaje. Adelante, por favor. Un mensaje. Y es que al finalizar este trabajo o esta entrevista, queremos llamar la atención de los profesores y las profesoras de esta asignatura. ¿De educación física? Sí, para terminar con la discriminación de todo tipo, específicamente la discriminación de género. Promover el respeto a la diversidad física, a la inclusión, al compañerismo, a la aceptación de uno con el otro y fomentar en el futuro una sociedad más justa y pacífica. Está en nuestras manos como educadores del siglo XXI. Amén, que así sea. El mensaje ahí está. A los amigos televidentes, invitarles a que sigan apoyando toda la programación de RNN Canal 27. Recordarles que a pesar de todas las dificultades, la vida es bella y que si Dios lo permite nos reencontramos, si Dios lo permite, señores, mañana viernes en otra entrega de República de la Verdad. Y a usted, señor Jacobo, mire, así empezamos, espero así concluimos. Que te motives ahora. Ay, mi madre. A hacer actividad física. Voy a ver cómo está con que aunque tiempo. estés aquí diariamente, pero temprano en la mañana o cuando llegues en la noche o 3 días a la semana Lo voy a hacer, me comprometo conmigo misma. Claro. ¿Será? Hasta mañana.